Bueno, soy el doctor Andrés Smetana, pertenezco a la Cátedra de Salud y Producción Equina y voy a darle las clases de aparato respiratorio del equino para Medicina 2, como todos los años, desde hace mucho tiempo. Bueno, hay una característica principal del aparato respiratorio del equino anterior que lo hace distinta a las demás especies. Recordemos que el equino es un respirador nasal obligatorio debido a su ajustado ostium intrafaringio, que lo forma el paladar blando. Eso hace que sea un respirador nasal obligatorio. En realidad, si nos hacemos la pregunta si esto es bueno o malo, por supuesto que la respuesta es que no es bueno para el equino. Cualquier obstrucción del aparato respiratorio anterior va a hacer que el equino tenga dificultad respiratoria. Su faringe está sostenida por músculos, lo que hace que tanto en la inspiración como en la expiración las paredes faringeas estén sometidas a la entrada y salida de aire y a las presiones que las mismas influyen sobre el aparato respiratorio anterior. La cavidad nasal del caballo está sostenida por huesos. Estas son las tres principales características del aparato respiratorio anterior del caballo. Recordemos que el caballo de carrera, sobre todo, después podemos hablar también de otras eh, razas de equinos deportivos, pero principalmente el caballo de carrera tiene un promedio de velocidad de 60 km por hora, lo que hace que tenga que tener en funcionamiento ideal tres sistemas: el aparato cardiovascular, respiratorio y músculo esquelético. Y los tres dependen uno del otro y del otro. Eh, Comenzando con uno de las estructuras del aparato respiratorio anterior, hablaremos de la laringe del equino. Esta es una imagen anatómica en donde podemos ver los cartílagos que la componen y en este sistema lo que podemos indicar es la apófisis muscular del aritenoides, el, el ala, el ala tiroidea, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, la epiglotis, como principales cartílagos y que vamos a tener en cuenta en lo que va a ser ciertas patologías que ocurren a nivel respiratorio anterior. En esta imagen anatómica vemos el músculo cricoaritenoideo, el músculo cricoaritenoideo lateral, el músculo cricoaritenoideo dorsal, el músculo cricoaritenoideo, el cartílago tiroides nuevamente, el músculo aritenoide. El apófisis lingual, como también estructuras importantes, tanto óseas como musculares, para el normal funcionamiento de la laringe. Recordemos que cuando hay una disfunción de los músculos laringeos y del nervio laringeo recurrente anterior o el nervio laringeo anterior, se afecta también los músculos deglutorios y el músculo cricoaritenoideo dorsal. El músculo cricoaritenoideo dorsal es el que produce la abducción de las cuerdas vocales. El músculo cricoaritenoideo lateral es el que produce la aducción de la cuerda vocal. En esta imagen, en
tridimensional, vemos la epiglotis, el cartílago glótico, podemos ver con una cruz donde está la apófisis muscular de la aritenoides, los cartílagos traqueales, el cartílago cricoideo y las cuerdas vocales. Señalo la apófisis muscular de la aritenoides porque es una de las estructuras que puede ser palpable desde el exterior. Se puede palpar por detrás de la mandíbula. Vamos a definir lo que es la hemiplegia laringea. Es una axonopatía distal como resultado de repetidos episodios de demielinización segmental del nervio laringio recurrente, izquierdo y o derecho. Esto es una definición moderna, donde incluye a la axonopatía distal. ¿Por qué decimos definición moderna? Porque antes no se hablaba de axonopatía distal. ¿Qué quiere decir esto? Los científicos y los investigadores se preguntaban por qué caballos que no tenían ningún tipo de síntoma de haber tenido alguna lesión a nivel laringio presentaban hemiplegia laringea recurrente, como se la define en la actualidad. Y eso es porque el nervio laringio recurrente es muy largo en el organismo, es rama del vago, y va alrededor de el arco aórtico y se puede lesionar a distancia de la laringe y producirse su demielinización y por lo tanto la lesión del músculo cricoaritenoideo dorsal y del músculo cricoaritenoideo lateral, produciendo esa hemiplegia laringea, sobre todo en caballos jóvenes. Es una mononeuropatía bilateral, así se la define. Es decir, que puede ser tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Es muy raro, yo por lo menos en mi clínica no he visto nunca una hemiplegia laringea bilateral. Se sabe, se conoce, que cuando es bilateral sería del sistema nervioso central, provendría del sistema nervioso central. En realidad tampoco he visto artículos que la nombren como bilateral, artículos científicos. Vamos a describir el nervio laringio recurrente. Inerva el músculo cricoaritenoideo dorsal. Es el más largo y adherido a la fascia aórtica. Presenta fibras aferentes y eferentes, las cuales son de tamaño medio y axones mielínicos. Hasta ahora no se ha determinado el número de fibras motoras y sensitivas del nervio laringio recurrente. Y como dijimos, va alrededor de la arteria subclavia y el arco aórtico. Es decir, llegan lejos de donde está la laringe. Si hablamos de la patología de la hemiplegia laringea recurrente, debemos nombrar al músculo cricoaritenoideo dorsal y al músculo cricoaritenoideo lateral. Recordemos nuevamente, el dorsal produce la abducción de las cuerdas vocales y el músculo cricoaritenoideo lateral produce la aducción de la cuerda vocal. El músculo cricoaritenoideo dorsal está inervado por el nervio laringio recurrente y el cricoaritenoideo lateral por el nervio laringio craneal. Es una axonopatía distal. La pregunta que se hacían los científicos si es una mononeuropatía o una polineuropatía como ocurre en el humano, pero hasta ahora en los caballos se la define como mononeuropatía. Algunos hablan de polineuropatía porque han dicho que han descrito casos de arpeo junto a hemiplegia laringea, pero esto no está demostrado científicamente en todo su potencial. Es un nervio largo derivado del nervio vago
Injuria y regeneración. El nervio, al nervio se produce la injuria, pero no existe la regeneración. Por eso es mentira cuando se dice que se puede producir la regeneración del nervio. Puede ser por medio de alguna cirugía que se intente hacerlo en la actualidad, pero que no se regenera por per se. Otras neuropatías, como dijimos, no están asociadas a la hemiplegia laringea recurrente en el equino. Terminología que podemos utilizar: la abducción de las cuerdas, la aducción de la cuerda y la abducción total de las cuerdas vocales y de los cartílagos corniculados del aritenoides. Aducción total la podemos definir como el proceso corniculado del cartílago aritenoides que yace horizontal 90 grados relativo a la línea media de la rima glótidis. Podemos hablar de dos conceptos: asimetría y asincronía del cartílago corniculado. La asimetría se la define como la diferencia en la posición del proceso corniculado derecho e izquierdo o izquierdo relativo a la línea media de la rima glótidis. Asincronía de los cartílagos corniculados son los movimientos del proceso corniculado que ocurren a diferentes tiempos, denominados twitching o shivering. Hay innumerables etiologías de la hemiplegia laringea recurrente. Muchas veces no se conoce la etiología, por eso en la antigüedad se la denominaba hemiplegia laringea idiopática. Algunas de las etiologías que podemos encontrar es flebitis, es decir, inyecciones mal dadas que producen la inflamación y la demineralización del nervio laringeo recurrente y el nervio laringeo anterior. Micosis de la bolsa gutural. Recordemos que ramas del vago pasan por dentro de la bolsa gutural. Se sabe que es una patología hereditaria y, como dijimos antes, puede ser una lesión del sistema nervioso central, en donde da hemiplegia laringea recurrente bilateral, pero esto no se ve en la clínica diaria y también está nombrada, pero no se observa en artículos científicos. La rinitis equina es una de las principales causas en los potrillos de hemiplegia laringea recurrente por el drenaje de esos ganglios submaxilares y submandibulares que producen la inflamación y la demineralización, afectando al nervio laringeo recurrente. La compresión aórtica del nervio de la rama del nervio vago, plantas tóxicas, la influenza equina por medio de el mismo virus puede actuar directamente sobre el nervio laringeo recurrente. Infecciones bacterianas que afecten al nervio laringeo recurrente y ciertas deficiencias vitamínicas aún no demostradas con efectividad en trabajos científicos. Como factores predisponentes en la hemiplegia laringea tenemos la teoría de Robert Cook, un científico de lo más importante en aparato respiratorio equino, que en 1974 expuso la teoría de que los caballos con cuello largo y mandíbula angosta eran los más predispuestos a presentar hemiplegia laringea recurrente. El puño de la mano con 5 dedos debe entrar entre la rama de las mandíbulas, porque si solamente se puede tomar con 4 dedos, significa que el espacio mandibular es angosto, y eso sumado a cuellos largos, a caballos de cuello largo, este científico nuevamente
decimos que indica mayor predisposición a hemiplegia laríngea recurrente. Esto fue visto porque también en Estados Unidos, en donde embalsaman los caballos más famosos de la historia, y se vio que Secretariat, el caballo más importante en la historia de Estados Unidos, presentaba 6 dedos de ancho de su mandíbula, lo que indicaba una gran capacidad respiratoria. El entrenamiento también es fundamental. El sobreentrenamiento produce una lesión sobre el nervio laríngeo recurrente, lo que hace que este se sobreextienda y también se pueda producir hemiplegia laríngea recurrente. En esta imagen vemos cartílagos de la laringe, el nervio laríngeo recurrente, lo largo que es, rama del nervio vago, la primera costilla, el corazón, el ostium intrafaringio. El ostium intrafaringio es lo que se forma con el paladar blando que va por debajo de la epiglotis y se inserta en el arco palatofaringio. Eso se denomina ostium intrafaringio. En esta imagen lo vemos con línea punteada por debajo de la epiglotis porque está en el periodo de respiración del caballo. Ese ostium intrafaringio es el que hace que el caballo sea un respirador nasal obligado. Es un apretado ojal que, repetimos, forma el paladar blando. El paladar blando está compuesto de una porción anterior y una porción posterior del paladar blando, y va a hacer que se forme ese ajustado ojal sobre el arco palatofaringio. En esta imagen vemos la abducción de las cuerdas vocales y en esta imagen vemos la aducción de las cuerdas vocales. Recordemos que la abducción está producida por el músculo cricoaritenoideo dorsal, inervado por el nervio laríngeo recurrente, y la aducción está producida por el músculo cricoaritenoideo lateral, que está inervado por el nervio laringio anterior. Sistema de grado de la función laringea. Hay dos maneras. Uno es por letras, grado A, B y C, y otra es por números, grado 1, 2, 3 y 4. El grado A es la aducción completa del cartílago aritenoideo en la inspiración. El grado B, la aducción parcial del cartílago aritenoideo, y el grado C es la menor abducción que en reposo. La clasificación del movimiento, en este caso de los cartílagos corniculados. El grado 1 de los movimientos laringios se le puso grado 1 porque por eso es una convención internacional. No, muchos alumnos en las clases me preguntan por qué no se partió del grado 0 del grado 0. Bueno, esto es así desde hace muchísimos años, una convención internacional, y se partió del grado 1. El grado 1 es movimiento sincrónico y simétrico. El grado 2 son movimientos asincrónicos y asimétricos en reposo. Cuando se lo hace variar al caballo y volver, y se le coloca el fibroscopio, esa laringe la vamos a ver con movimientos sincrónicos y simétricos. Es decir, como dice la imagen, puede lograrse la abducción total también por oclusión nasal. Luego lo vamos a ver. Puede haber una sincronía transitoria denominada flutter o retraso en el movimiento de los cartílagos corniculados. Y también puede haber una asimetría en la rima glotidis,
por disminución de la movilidad de la cuerda vocal y el cartílago aritenoideo afectado. El grado 3 es cuando el caballo tiene movimientos asincrónicos y asimétricos en reposo y no puede lograrse la abducción total cuando vuelve del ejercicio el caballo. Y lo podemos dividir en 3 grados. Ese tercer grado, a su vez, en primer subgrado, que sería la simetría de la grima glotidis, casi todo el tiempo por disminución de la movilidad del cartílago aritenoideo y la cuerda vocal. El subgrado 2 sería del grado 3, sería la simetría obvia por disminución de la función abductora. El subgrado 3 del grado 3 es cuando no se obtiene abducción completa por déficit abductor. El grado 4 es la completa inmovilidad del cartílago aritenoideo y la cuerda vocal. Bueno, es interesante ver la relación que hay entre la hemiplegia laringea y el desplazamiento dorsal del paladar blando. En esta imagen izquierda vemos como las cuerdas vocales y los cartílagos aritenoideos están bien abiertos y como el lado izquierdo del caballo, el pliegue posterior del paladar blando y pliegue aritenoepiglótico también está bien ubicado. ¿Qué pasó en esta imagen de la derecha? Acá hay una hemiplegia laringea. Al haber hemiplegia laringea, la cuerda, el pliegue posterior del paladar blando y el pliegue aritenoepiglótico flapea y por lo tanto hay mayor predisposición en este caso de tener desplazamiento dorsal del paladar blando con hemiplegia laringea. Por eso los cirujanos indican que los caballos operados de hemiplegia laringea siempre vayan con la lengua atada. Después vamos a ver qué es la lengua atada. Bueno, acá vemos lo que hablamos recién, el pliegue aritenoepiglótico y la cuerda vocal con el flapeo del pliegue de la cuerda vocal. Y esto es el angostamiento también de la rima glottis y el flapeo del paladar blando en su pilar posterior y el pliegue aritenoepiglótico. La aducción debe ser perfecta también, para que no haya falsa vía. La aducción, recordemos nuevamente que la produce el músculo cricoaritenoideo lateral, que en realidad se sabe que en los caballos es el que primero se lesiona. Ya a los 6 meses de edad podemos tener lesión del músculo cricoaritenoideo lateral. Claro, ¿cuál es el problema? Poder determinarlo por un endoscopio. El endoscopio debería ser un broncoscopio de tipo neonatal, muy difícil de conseguir, y en esa época, a los 6 meses, es raro que el caballo lo demuestre, salvo que el veterinario en el aras escuche cuando el caballo va por la pastura que hace ruido. Pero igualmente es muy difícil el determinar por endoscopía la falta de aducción. ¿Qué va a pasar? Cuando ese caballo llega al estud a los 2 años, va a empezar a hacer ruido. Pero ¿cuál es el problema? Que a esa altura el déficit que vamos a encontrar es un déficit de abducción, no de aducción. Vamos a encontrar un déficit de abducción por culpa del músculo cricoaritenoideo dorsal, porque el endoscopio, al colocarlo y observarlo, el ojo del clínico solamente lo que puede ver es la falta de abducción y no la falta de aducción.
Bueno, acá vemos la hemiplegia laringea. En Argentina, por el sentido en que se corren las carreras, de 10 caballos, 9 van a ser hemiplégicos izquierdos. En países que se corre hacia el lado contrario que Argentina, por ejemplo en Chile, ahí vamos a determinar muchas más hemiplejías laringeas del lado derecho. Es simplemente por el tironeamiento desigual del nervio laringio recurrente izquierdo en el primer caso en Argentina y del nervio laringio recurrente derecho, por ejemplo en Chile. Acá vemos el desajuste del ostium intrafaringio, es decir, del formado por el paladar blando. Acá vemos de nuevo el desajuste de ese ostium. Entonces, como dijimos, la hemiplegia laringea lleva a una mayor probabilidad de desplazamiento dorsal del paladar. En este caso, vemos un cierre normal glótico y un cierre anormal de la glotis y del orificio esofágico. ¿Esto a qué va a llevar? A falsa vía. Nuevamente, el cierre normal de la glotis y del orificio esofágico. El diagnóstico. El diagnóstico por excelencia de la hemiplegia laringea es a través de la endoscopía, el endoscopio. Es un diagnóstico simple, pero hay que tener experiencia para realizarlo. En este momento podemos hacer una aclaración importante sobre un método moderno que existe para el diagnóstico de todas estas patologías del aparato respiratorio anterior, que es la endoscopía dinámica, tanto en treadmill como el diagnóstico moderno, más moderno aún que el treadmill, que es el overground, que es un endoscopio que se coloca en la cavidad nasal del caballo, sostenido por cierto elemento, con una cámara que permite que el caballo galope con el jockey y con ese sistema de endoscopio, y después de grabar las imágenes, y esto ha hecho avanzar el diagnóstico del aparato respiratorio anterior en muchos años. Es fundamental este diagnóstico en el presente y para el futuro. En el caballo en reposo, cuando se hace el diagnóstico con el endoscopio, son muy pocas las patologías que podemos diagnosticar. Deberíamos refrendarla con ese diagnóstico endoscópico dinámico. Por ejemplo, la hemiplegia laringea recurrente puede suceder que veamos en reposo, por ejemplo, una hemiplegia laringea recurrente de grado 2. ¿Y qué pasa en el ejercicio con esa hemiplegia laringea recurrente, grado 2? ¿Pasa a ser grado 1 o pasa a ser grado 3? Bueno, con ese endoscopio dinámico podríamos determinarlo. No lo podríamos determinar en caso que no lo tuviésemos y que lo haríamos en reposo o después del ejercicio. Una vez que el caballo vuelve del ejercicio y le colocamos el endoscopio, ya no vemos absolutamente nada de lo que ocurrió durante ese ejercicio dinámico. Sintomatología de la hemiplegia laringea. Tenemos intolerancia al ejercicio, desde mínima hasta extrema. Asincronismo en los cartílagos corniculados. Silbido hasta ronquido laringio. Los caballos que presentan hemiplegia laringea recurrente también presentan una mayor presión negativa de inspiración. Esto con el tiempo en pista hace que trabaje más el pulmón, que los alvéolos se tengan que distender más, hagan más fuerza, y alrededor de los alvéolos que tenemos, los capilares alveolares. Esos capilares alveolares a través del tiempo se van rompiendo y se produce lo que se denomina hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio
OIE e IPH, siglas en inglés. También tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial con condritis laringea. La hemiplegia laringea, como dijimos, puede llevar a desplazamiento dorsal del paladar blando, puede producir accidentes en pistas de carreras, que el caballo tenga miedo a ejercitar, sabe que se va a ahogar, muerte súbita, está descrita por casos de hemiplegia laringea, neumonía. Yo por lo menos en mi clínica de hace 25 años que trabajo con caballo de carrera, no he visto casos de neumonía por hemiplegia laringea recurrente, pero está descrita. Y fiebre del transporte o neumonía del transporte en caso de hemiplegia laringea recurrente, aquellos caballos que viajan muchas horas con la cabeza levantada y ingresan bacterias al interior del aparato respiratorio o el aparato respiratorio posterior, produciendo neumonía. El diagnóstico, entonces, dijimos que es, por excelencia, por el método endoscópico. Recordemos la endoscopía dinámica. El SLAP test, que ahora lo vamos a describir, la palpación del proceso aritenoideo, de la apófisis muscular del aritenoideo, que la podemos hacer en forma externa. La medición de la presión de oxígeno y dióxido de carbono, por supuesto que en los caballos que presentan hemiplegia laringea recurrente vamos a tener una menor saturación de oxígeno, menor presión de oxígeno y mayor presión de dióxido de carbono. El test de depresión aritenoidea o test de Grant, que es así, que significa una palmada que se le hace al caballo, el caballo se asusta y hace un ruido semejante a un gruñido. Hay otros diagnósticos que son más complicados y que en Argentina no se realizan, pero por ejemplo en la actualidad lo que sí se hace es la ecografía del músculo cricoaritenoideo lateral. En este caso vemos cómo se palpa la musculatura, la apófisis muscular del aritenoides. ¿Qué estamos palpando en ese caso? Una atrofia, en caso de haber hemiplegia laringea recurrente, del músculo cricoaritenoideo dorsal. Bueno, acá tenemos una laringe normal. Esta también es una laringe normal, una figura de una laringe normal. Vemos la epiglotis, las cuerdas vocales, los cartílagos aritenoideos. Acá atrás estaría el arco palatofaringio. Por acá, ¿qué tendríamos? Esto, el paladar blando, con sus pilares posteriores y los pliegues ariteno-epiglóticos que formarían el ostium intrafaringio. En la pared dorsal tenemos el techo faringio con los folículos linfoideos y en las paredes de la faringe, en las paredes laterales tenemos los pliegues alpingofaringios que serían la salida faringea de la bolsa gutural. Acá sí, acá ya tendríamos un grado 3 de hemiplegia laringea. Hay que tener cuidado porque el grado 2 y entre el grado 2 y el grado 1, cuando el grado 2 es muy leve, podemos creer que el caballo, si no tenemos mucha experiencia clínica, podemos tomarlo como un grado 1. Hay que tener mucho cuidado. Y si no, preguntar a alguien con más experiencia. Entonces dijimos un grado 3 de hemiplegia laringea. Nuevamente, un grado 3. Esto es una epiglotis con mala conformación. La epiglotis tiene que terminar en un vértice con un contorno irregular, y esto podría ser apenas un grado 2 muy leve. En este caso lo que se ve es la falta del músculo cricoaritenoideo dorsal izquierdo. Acá es donde iría la sutura en la cirugía, y vemos como de este lado, del lado derecho,
sí está el músculo cricoaritenoide dorsal. Esto es la apófisis muscular del aritenoides que vimos cómo se palpa desde el exterior. Bueno, esta es una sutura luego de una cirugía de hemiplegia laringe. Eso puede ser palpado cuando se hace una compraventa, se puede llegar a palpar una cicatriz en el animal operado. Bueno, acá vemos la posición de la sutura en la hemiplegia laringe. Bueno, en este caso que vemos una hemiplegia laringea del lado derecho. Habíamos dicho que se produce generalmente en los países donde se corre al revés que en Argentina. Siempre que observemos una hemiplegia laringea derecha, debemos observar con el fibroscopio e ingresar en la bolsa gutural a través del pliegue salpingo faringio de la pared faringea. Eso se hace con algo de experiencia, se introduce el fibroscopio y se determina si no hay pus o algún tipo de lesión de la bolsa gutural derecha que ha dañado el nervio rama del vago que pasa por dentro de la bolsa gutural derecha. Otro caso más de hemiplegia laringea. Bueno, retracciones o cicatrices en la tráquea. Acá vemos una abducción completa y una aducción completa, normal. Bueno, esta imagen anatómica nos muestra la falta del músculo cricoaritenoide dorsal izquierdo y el derecho estando normal. Esta imagen muestra desde arriba una imagen que nos indica la falta nuevamente del músculo cricoaritenoide dorsal y la apófisis muscular del aritenoides. La posición para palpar el proceso aritenoideo. El proceso muscular del aritenoide. El cricoides, la glotis, cuerda vocal, el esófago, los músculos que la rodean. Con referencia al SLAP test, es el test que mide la acción del músculo cricoaritenoide lateral y no del cricoaritenoide dorsal. Es un reflejo en que se realiza una palmada en la pared torácica a nivel de la escápula, lo cual lleva a una vía aferente a los nervios espinales sementales, médula espinal torácica, la unión cérvico-torácica, con decusación a la sustancia blanca contralateral. Un caballo que ha sido operado de hemiplegia laringea y volvió a correr con éxito. Vamos a hablar ahora de hiperplasia folicular linfoidea. Es una condición nasofaringea caracterizada por un aumento ocasional de la distribución de los folículos linfoideos normales que nacen a partir del receso dorsal faríngeo. Acá podemos observar una faringe, en la porción posterior el cartílago corniculado, el techo faríngeo, el receso dorsal faríngeo, la pared faríngea dorsal con los folículos linfoideos, el pliegue salpingo faríngeo en la pared lateral de la faringe, que es la entrada de la bolsa gutural, tanto izquierda como derecha. Acá tenemos el piso del techo faríngeo que corresponde al velo del paladar. Esta sería la porción anterior del velo del paladar, luego se va a presentar la porción posterior y los pilares posteriores del paladar blando que van a formar el ostium
intrafaringio, que se va a insertar en el arco palatofaringio. La etiología: infecciones del aparato respiratorio, traumatismo con la sonda o el endoscopio sobre la mucosa faríngea, micosis de las bolsas guturales. Estrés: es fundamental en los casos de los potrillos que vienen del Aras, que están acostumbrados a estar a campo y un rato en el box, cuando vienen al stud, sobre todo los caballos de carrera, y se los entrena de manera extrema. Por lo tanto, sufren estrés y los folículos linfoides, que contienen células B y linfocitos T, reaccionan produciendo una inflamación. Eso es común, normal. Fisiopatología de la hiperplasia folicular linfoidea. Hay una relación entre la enfermedad respiratoria y la reacción inmunológica. Se sugiere que la hiperplasia folicular linfoidea resulta menos severa y disminuye su incidencia en equinos vacunados regularmente contra influenza equina y rinoneumonitis. Los grados. Tenemos 4 grados, 1, 2, 3 y 4, pero en realidad en la práctica diaria, en la clínica, por lo menos en lo que yo he visto grado 1 y 2. Y salvo que sea una condición secundaria a una infección respiratoria baja o alta, no he visto consecuencias en el aparato respiratorio. Así que no se los toma hoy en día muy en cuenta para indicación de enfermedad respiratoria anterior. El diagnóstico es por vía endoscópica. Sintomatología: hablamos de distrés respiratorio, disfagia, secreción nasal, tos y ruido respiratorio. Podemos decir que estas últimas 3 características o síntomas, secreción nasal, tos y ruido respiratorio, es común a todas las patologías o casi todas las patologías del aparato respiratorio anterior. Entonces no lo podemos tomar como patognomónico. Y en los potrillos podremos observar reflujo nasal a través de los hollares. El tratamiento es con spray laringeos y corticoides vía endovenosa, y también en caso de tener una infección secundaria del aparato respiratorio anterior o posterior, con antibióticos. Vamos a hablar de lo que es la epiglotis y una de las principales patologías de la epiglotis, que es el atrapamiento aríteno epiglótico. ¿Cuál es el factor predisponente? La hipoplasia epiglótica, cuestionada hoy en día, quistes subepiglóticos y engrosamiento de los cartílagos epiglóticos. La epiglotis, podemos observar la mucosa ventral de la epiglotis, es decir, la mucosa epiglótica ventral y la mucosa epiglótica dorsal. La epiglotis, la raíz de la lengua y el paladar blando. El atrapamiento arítono epiglótico tiene una forma permanente o intermitente, es decir, que la submucosa epiglótica y los pliegues arítono epiglóticos se posen por encima de la epiglotis en forma intermitente, en una vista endoscópica en reposo o después del ejercicio, o en forma permanente. La otra manera es verlo a gran velocidad en el treadmill o con el overground, es decir, en pista y con el jockey montando al caballo. Esto es muy importante para los casos de la forma intermitente de atrapamiento arítono epiglótico, que podemos perder el diagnóstico con la endoscopía en reposo o después del ejercicio. Había una teoría que
que dice que hay una palpable reducción en la retractabilidad de la mucosa atrapada que puede resultar de la exposición crónica intermitente a la presión negativa de inspiración. Se creía que la naturaleza móvil del pliegue subepiglótico permitía el libre movimiento de la epiglotis hacia dorsal y hacia caudal. Se creía que removiendo en forma excesiva esta mucosa produciría retracciones cicatrizales que impedirían el normal funcionamiento de la epiglotis. Esto fue desestimado haciendo cirugía de la mucosa subepiglótica, cortándola por medio de Ahern, un famoso investigador, con 600 casos operados de atrapamiento arítono epiglótico, y no observó falta de movilidad de la estructura epiglótica pese al corte de estos pliegues de la mucosa subepiglótica. Los pliegues arítono-epiglóticos, si son cortados durante la cirugía, traen trastornos importantísimos, como falsa vía, porque los pliegues estos juegan un rol fundamental en materia de justeza del ostium intrafaringio. Entonces dijimos que el corte de estos pliegues puede llevar a la acumulación de saliva y material alimenticio proveniente de la orofaringe. El desplazamiento dorsal del paladar blando o DDSP y la tos crónica están asociados con la flacidez de la epiglotis. Dijimos que la forma de la epiglotis debe ser en vértice y festoneada. Cualquier otra forma es factor etiológico para la producción de atrapamiento ariteno-epiglótico. El atrapamiento ariteno-epiglótico es cuando aumenta la presión negativa de inhalación y el pliegue subepiglótico y los pliegues ariteno-epiglóticos se colocan por encima de la epiglotis. Acá lo vemos esta imagen donde el paladar blando, la raíz de la lengua, la epiglotis y la mucosa que debería estar en este lugar por debajo de la epiglotis se coloca por encima de ella. Vemos cómo aumentan los vasos sanguíneos de la epiglotis y cómo los pliegues arítono-epiglóticos y la mucosa subepiglótica se va colocando por encima de la epiglotis. Acá vemos una epiglotis con atrapamiento arítono-epiglótico y úlcera en el lado izquierdo. En esta imagen observamos atrapamiento arítono-epiglótico, pero sin úlcera a nivel del atrapamiento. Acá vemos el atrapamiento parte del lado derecho y del lado izquierdo. Vemos una elongación del velo del paladar con úlcera en sus bordes posteriores. Acá abajo podría haber un atrapamiento, además, arítono-epiglótico. Vemos una forma anormal de epiglotis. Vemos acá abajo el velo del paladar y la hiperplasia folicular linfoidea. Acá vemos un quiste subepiglótico. Acá vemos otro quiste subepiglótico. Vemos un atrapamiento arítono-epiglótico, un quiste subepiglótico. Y habíamos dicho que hay dos características que pueden ser de nacimiento genético: hipoplasia epiglótica y flacidez de la epiglotis. La hipoplasia de la epiglotis, vemos como esta epiglotis no tiene un contorno, un ancho normal. En este caso, esta epiglotis ha sido cortada en una cirugía de atrapamiento arítono-epiglótico, pero este caballo que vino al estudio así nunca tuvo problemas, corrió normal y tampoco tenía elongación del velo del paladar. Puede pasar que el atrapamiento arítono-epiglótico no traiga trastornos en la performance. En ese caso, no es quirúrgico. Cuando empieza a perder performance el caballo de carrera, es el momento de la cirugía. Antes se creía que un tamaño menor a 4 centímetros
hablábamos de hipoplasia epiglótica. Ahora en la actualidad se habla de 7 o 7,5 centímetros como tamaño normal de una epiglotis. Menor tamaño hablamos de hipoplasia epiglótica. La etiología, tenemos la etiología pueden ser virus, bacterias, traumatismo e infecciones distintas del aparato respiratorio. La fisiopatología, recordemos que puede haber en conjunto con el atrapamiento arítono-epilótico, desplazamiento dorsal del paladar blando y trastorno en la respiración y deglución, ya que, ya lo hemos nombrado, la faringe es paso para ambos sistemas, respiratorio y deglutorio. La anatomía o la escuela alemana de anatomía habla de un ostium intrafaringeo secundario, conformado por la base de la lengua, los pilares palatoglósicos y el paladar blando, que formarían el istmo faucium. Debería el aire ingresar a ese lugar por presión negativa aumentada de inspiración. Recordemos que el caballo es un respirador nasal obligatorio y sería como una rotura de ese ostium intrafaringeo secundario. Es un decir, porque no se rompe, sino que ingresa el aire en ese sector y permitiría que el desplazamiento dorsal del paladar blando fuera con más facilidad. Un concepto moderno es el de inestabilidad laringopalatina. La etiología del paladar blando, tenemos que la porción rostral del paladar blando colapsa en la nasofaringe en el momento inspiratorio. En la expiración intenta volver a su posición normal, pero no lo logra. Y la etiología sería también por bacterias, virus, traumatismos y un factor genético o hereditario. Caballos, machos y hembras, sangre pura de carrera y standard breeds de trote que han sufrido desplazamiento dorsal del paladar blando tienden a dar potrillos y potrancas, también con desplazamiento dorsal del paladar blando. El ruido respiratorio, tanto del atrapamiento arítono-epiglótico como del desplazamiento dorsal del paladar blando, es expiratorio o mixto. La fisiopatología, hay una obstrucción del aparato respiratorio anterior e inferior con disminución del intercambio gaseoso, aumenta el esfuerzo respiratorio, aumenta la presión negativa de inspiración y hay una fatiga temprana de los músculos respiratorios de la faringe. Hay una ventroflexión de la cabeza y el cuello durante el ejercicio, tanto en los caballos de carrera y sobre todo en los caballos de salto, con disminución de la distancia nasofaringea, aumento de la presión negativa de inspiración y nuevamente fatiga temprana de los músculos respiratorios de la faringe. Y luego una fatiga tardía de esos músculos faringeos. Hay una elevación dorsal de las porciones rostral y media del paladar blando, con rotura del orificio del istmo faucium, como dijimos antes, disminución de la distancia nasofaringea y aumento de la presión negativa de inspiración, que lleva tanto a desplazamiento dorsal del paladar blando y o atrapamiento arítono-epiglótico. Como resumen, podemos decir que hay una obstrucción del aparato respiratorio anterior y o posterior con ventroflexión de la cabeza y cuello en el ejercicio. Hay apertura de la boca y la lengua es llevada hacia craneal. Eso produce sonido respiratorio por vibración de los pliegues arítono-epiglóticos. El aire alcanza el segundo anillo intrafaringeo u ósteo intrafaringeo, produciendo desplazamiento del paladar blando y o atrapamiento arítono-epiglótico. Se produce un ruido anormal. Tenemos síntomas, radiografía. La radiografía puede servir para medir el tamaño de la epiglotis y como diagnóstico definitivo la endoscopía. En reposo no es terminante, pero sí en el overground o en el treadmill.
Síntomas: tenemos tos crónica, distrés respiratorio, disfagia, secreción nasal, desplazamiento dorsal del paladar blando, ruido respiratorio e intolerancia al ejercicio. Este es uno de los caballos que fue operado de atrapamiento arítono epiglótico. Corrió con éxito, pero en una de sus carreras, en la última carrera, sufrió fractura de húmero y tuvo que ser sacrificado en pista. Este caballo fue operado de atrapamiento arítono epiglótico y corrió con éxito. Lo mismo de esta yegua, que fue operada de atrapamiento arítono epiglótico y llegó a ganar un clásico de grupo. Absceso epiglótico es raro de ver, es en la punta del epiglotis, se puede observar por virus o bacterias. Epiglotitis también es raro de ver, yo he visto 1 o 2 casos. Y se puede ver infecciones del aparato respiratorio, traumatismo con la sonda o el endoscopio y micosis de las bolsas guturales con las secreciones que salen de los pliegues salpingofaringeos y que dañan el paladar blando y a su vez la punta del epiglotis. Y también, como siempre, el estrés que sufre el caballo de carrera. El diagnóstico por excelencia, como dijimos, sigue siendo el diagnóstico endoscópico. Sintomatología: distrés respiratorio, disfagia, secreción nasal, tos, ruido respiratorio y reflujo nasal a través de los oyales. El tratamiento en estas patologías se intenta con corticoides, antiinflamatorios, antibióticos, pero cuando no resulta, el tratamiento es quirúrgico. Este es un caballo operado de atrapamiento arítono epiglótico que tuvo éxito en su campaña. Este caballo también fue operado tanto de atrapamiento arítono epiglótico como de hemiplegia laringea y corrió luego 2 o 3 carreras con éxito. Lo mismo con este caballo, fue operado de hemiplegia laringea. Este caballo es interesante porque es sangre pura de carrera, muy buen potrillo, de hace muchos años, que tuvo atrapamiento arítono epiglótico, se operó, corrió, ganó, después tuvo hemiplegia laringea, se operó, también volvió a correr y ganó, y a lo último tuvo condritis aritenoidea, que hubo que sacrificarlo porque no surtió efecto, no era quirúrgico, y tampoco se le puso un traqueotubo, pero era tumoral la condritis aritenoidea, así que hubo que sacrificarlo. Hablando de condritis aritenoidea, podemos decir que es definirla como cambios patológicos que ocurren en el cartílago aritenoides. Son cambios progresivos con agrandamiento del espesor del cartílago. La etiología es trauma, infecciones y generalmente tumores. Cuando son infecciones puede ser tratado con corticoides y con otros antiinflamatorios y con antibióticos. Pero la mayoría de los casos son tumorales y es muy difícil que el caballo sobreviva. La patología y el diagnóstico es con endoscopía y la palpación laringea. Desde el exterior se puede palpar una masa sobre el cartílago cricoides. Sintomatología: tenemos distrés respiratorio, ruido respiratorio normal, intolerancia al ejercicio, secreción nasal, desplazamiento rostral del arco palatofaringeo. Esta es una yegua que tuvo
condritis aritenoidea y sobrevivió. Es uno de los 2 o 3 animales que he visto que sobrevivieron a la patología. Esta es la característica de la condritis, cómo toma todo el cartílago cricoides y toda la laringe. Acá vemos la punta del iceberg en la vista endoscópica. Vemos una condritis más afectada. Una radiografía que muestra condritis aritenoidea, cómo se cierra la laringe, condritis bilateral, otra condritis bilateral y una masa granulomatosa de condritis. Y ahí vemos el inicio de una condritis sobre el lado izquierdo. Y cómo la condritis en este caso lleva al cartílago corniculado y al pliegue arítono epiglótico hacia medial. Otra condritis aritenoidea, otra más, con hemiplegia y condritis. Hay que hacer un diagnóstico diferencial a veces. Condritis bilateral. Una condritis unilateral. Y esta condritis bilateral. Otra condritis bilateral que ya toma ambas partes de los cartílagos corniculados y se tocan. Vamos a hablar de paladar blando. La elongación del paladar blando es una de las patologías más vistas a nivel del aparato respiratorio anterior. Desde el punto de vista anatómico podemos decir que el paladar blando está gobernado por el tensor del paladar blando o el tensor del velo del paladar, el ámulus pterigoides, aponeurosis del palatino, el músculo palatino y elevador del paladar blando. Acá vemos una imagen anatómica para poder distinguir la parte muscular y el ámulus pterigoide. Se cree que un ancho o largo anormal del ámulus pterigoide desde nacimiento produce la estimulación mecánica de los tejidos vecinos con disturbios en la contracción muscular del tensor del paladar blando o de la mucosa palatina, que puede causar fibrosis o bursitis debido a una excesiva presión sobre la aponeurosis tendinosa. Por supuesto que nosotros lo que vamos a ver es la elongación del velo del paladar. No vamos a ver por qué se produce, lamentablemente. Eso se vería únicamente en una necropsia. De ahí las dificultades muchas veces para saber la razón del desplazamiento dorsal del paladar blando y la ineficacia en muchas oportunidades de la cirugía del paladar blando. Se cree que la eficacia en la cirugía del paladar blando es de un 28 a 30%, es muy baja. Esto es una laringe normal y esto es una elongación del velo del paladar. Los puntos indican el ostium intrafaringeo con los bordes del paladar blando y cómo se inserta en el arco palatofaríngeo. Esta es una laringe normal con su epiglotis y su cartílago cornicular. Esta es la figura que vimos anterior con una epiglotis cortada en una cirugía. Esto es un desplazamiento dorsal del paladar blando con una úlcera en su porción posterior. ¿Qué función cumple el tensor del velo del paladar? La estabilización palatal y del tubo de Eustaquio, que va a producir la disfunción de los músculos palatinos y palatofaringeo, la desestabilización y la disfunción del paladar blando. ¿Quiénes son los respiradores oronasales? Los seres humanos, que pueden respirar por la nariz y por la boca. Recordemos que el caballo es un respirador nasal obligado. Los respiradores oronasales durante el ejercicio adoptan una respiración transoral para disminuir la resistencia al flujo de aire y el trabajo nasal de ventilar. Hay una patología que es el colapso del pliegue alar, que el sonido inspiratorio y expiratorio cuando el caballo va galopando se llama buzzing. Se debería a un tejido excesivo del pliegue alar y a un mal funcionamiento del músculo nasal transverso. Hay que diferenciarlo colocándose uno en la pista y oyendo cuando el caballo pasa cerca de uno galopando.
Miren esta definición del 1901 de Lapton. Aquellas patologías que impiden el libre pasaje de aire a los pulmones pueden ser un serio detrimento durante el ejercicio. El colapso dinámico del aparato respiratorio anterior. El colapso dinámico, lamentablemente, una de las pocas maneras de determinarlo es en forma dinámica, es decir, con el treadmill o el endoscopio dinámico o el overground, denominado overground. En reposo es muy difícil de observar y cuando se lo determina es porque está muy avanzado y es una patología extrema. Factores predisponentes al colapso dinámico de la faringe o de la laringe: el ejercicio intenso en los caballos sangre pura de carrera y en los caballos de salto la flexión de cabeza y de cuello exagerada. La fisiopatología: podemos decir que la cavidad nasal del caballo es rígida, la nasofaringe son porciones elásticas y hay válvulas como las narices externas, el velo del paladar y el aritenoides. ¿Qué es la presión requerida de manejo? Es la que hace que el aire ingrese al aparato respiratorio anterior. En un caballo normal es una presión de 20 a 30 a 40 milímetros de mercurio. Pasa a ser de 80 a 90 en un caballo que presenta trastorno del aparato respiratorio anterior y o alguna obstrucción. Y esa presión requerida de manejo está representada por la elasticidad de la estructura faríngea, la resistencia al paso de aire y la presión inercial. Durante el ejercicio aumenta un 80% la presión requerida de manejo. Y la presión transmural de la nasofaringe, la presión lateral del conducto aéreo y la presión de los tejidos, como son los músculos que dominan la faringe. Durante el ejercicio hay un cambio en la forma de la vía aérea con aumento del área de sección transversal y aumento de la compliance. La obstrucción del aparato respiratorio anterior se le denomina fijas cuando es desplazamiento dorsal del paladar blando o atrapamiento arítono epiglótico, y variables cuando son, como por ejemplo, la hemiplegia laringea recurrente. Algunas consideraciones fisiológicas sobre las vías aéreas superiores. El caballo aumenta su ventilación casi unas 50 veces durante el ejercicio. Recordemos nuevamente que es un ventilador nasal obligado. La vía aérea debe prepararse para grandes cambios de flujo y presión durante el ejercicio. Debe haber una contracción sincrónica y coordinada de los músculos de la vía aérea superiores y una vasoconstricción de los vasos de capacitancia de la mucosa de la vía aérea superior. El paladar blando debe estar en estrecho contacto con la base de la laringe para que no exista comunicación entre oro y nasofaringe, ingreso de aire en ese sector y mayor predisposición a desplazamiento dorsal del paladar blando y atrapamiento arítono epiglótico. Las vías aéreas superiores comienzan en los hollares y terminan en la tráquea. Una imagen también de los etmoturbinatos, que son 6 en el caballo, el tabique nasal y el paladar blando. Una imagen desde arriba y de abajo, el epiglotis y el paladar blando. Y en el caballo, en reposo, las 2/3 partes del total de la resistencia al flujo de aire se ubica en las vías aéreas superiores. Durante el ejercicio, dijimos, aumenta 80% del total la resistencia al paso de aire en la vía aérea anterior por colapso dinámico de los tejidos por presión mayor de aire de la vía aérea respiratoria anterior. La posición de la cabeza afecta la mecánica del flujo de las vías aéreas durante el ejercicio. Los caballos con disfunciones obstructivas de las vías aéreas superiores en general muestran signos mucho más graves de problemas respiratorios y mayor intolerancia al ejercicio, aun cuando se ejercitan con cabeza y cuello flexionado, como ocurre en los caballos de salto. Y el caballo en ejercicio, en los caballos de carrera, cuando están por terminar la carrera y el jockey lleva la cabeza del caballo en flexión. La inestabilidad palatina es una denominación moderna y representa una pérdida de contacto
entre la superficie ventral del paladar blando y la superficie caudo-dorsal de la lengua, debido a la entrada de aire entre ambas estructuras. Y eso permite el flapeo de la porción anterior y la porción posterior del paladar blando, y que se dice después lleva al desplazamiento dorsal total del paladar blando sobre la epiglotis. Una pregunta que nos podemos hacer: si la inestabilidad palatina caudal es suficiente para causar el levantamiento de la epiglotis, la rotura de ese ósteo intrafaringeo, el desplazamiento medial del pliegue aritenoepiglótico, con colapso secundario de los márgenes de la epiglotis. Otra teoría sería si una epiglotis flácida dinámicamente resulta en la fácil rotura del ósteo intrafaringeo y colapso secundario de los pliegues aritenoepiglóticos, debido a la falta de soporte rígido de estos márgenes. El control neuromuscular del paladar blando es por receptores sensitivos locales de las vías aéreas que contribuyen con la permeabilidad de las mismas. Entonces, la interrupción de ese componente sensitivo del reflejo local, que controla la contracción de los músculos de las vías aéreas superiores, puede causar una obstrucción dinámica respiratoria superior en los caballos. La oclusión nasal en reposo es una prueba fundamental, muy importante, potencialmente útil para evaluar la actividad de la función de la musculatura laríngea y faríngea. La oclusión nasal en los caballos en estación produce una presión inspiratoria faríngea y traqueal que iguala o excede a la generada durante un ejercicio a frecuencia cardíaca máxima. Sin embargo, los caballos que exhiben un grado variable de colapso nasofaríngeo en reposo, con frecuencia tienen una función normal durante el ejercicio en cinta. No hay una fuerte correlación entre el desplazamiento dorsal del paladar blando en reposo y en cinta ergométrica o en overground, es decir, en forma dinámica. Eso dificulta mucho el diagnóstico de todas estas patologías del aparato respiratorio anterior cuando no tenemos este sistema de diagnóstico dinámico. Bueno, ahora comenzaremos con lo que es el aparato respiratorio posterior. Una de las patologías más graves que presenta el caballo es la bronconeumonía y o pleuroneumonía. Es importante aclarar que amenaza la vida del animal, hay que actuar con urgencia y es muy costosa, por lo tanto hay que advertirle al dueño lo que va a salir el tratamiento del animal. Y a mi entender, con la experiencia de todos estos años de trabajar con caballo de carrera, son animales que deben estar internados. Es muy difícil el manejo en el stud cuando se complica. Acá vemos una imagen anatómica del pulmón. El pulmón del caballo, recordemos, que tiene ciertas características. No es lobulado, lo que le permite tener una capacidad respiratoria, una de las más grandes de la naturaleza, de todas las especies, pero también al no estar lobulado, cualquier infección pasa desde anterior a posterior del pulmón con mucha facilidad. También recordemos que se lo denomina pulmón de tipo 3, tiene una pleura gruesa, como dijimos no está lobulado, tiene una circulación colateral escasa y bronquiolos terminales bien desarrollados y no tiene venas bronquiales. La historia de la anamnesis es fundamental para los casos de pleuroneumonía. En la forma peraguda y aguda hay un estrés reciente, transporte, ha corrido alguna carrera, entrenamientos estresantes, enfermedades respiratorias anteriores, anestesia y postquirúrgico. Como etiología podemos dar virus, bacterias, secundaria, por ejemplo, enfermedad del aparato respiratorio anterior, por ejemplo, desde la bolsa gutural, como micosis y, importantísimo en los potillos, en los casos de adenitis. La
Podemos decir que el caballo, por ejemplo, es muy común que sea subestimada las pneumonias y que el caballo tenga pneumonía asintomática, que solamente tenga una o dos tos, que tosa una o dos veces por día, que tenga pobre performance, fiebre recurrente, que tenga temperatura y 2 o 3 días no tenga, algo de descarga nasal. Habría que hacer análisis de sangre, determinar fibrinógeno, gases en sangre, radiografía, ecografía, endoscopía, VAL, que es lavaje broncoalveolar, y TW, que es lavaje traqueal. La evolución de la enfermedad, la neumonía puede ser inaparente o débil por causa viral, a lo que se suma el estrés. Entonces vamos a tener con una efusión pleural fibrinosa, con abscedación pulmonar. Recordemos que los abscesos pulmonares se encapsulan y son muy difíciles de entrar con los antibióticos. Puede durar 24 a 96 horas y derivar una pleuroneumonía fulminante. Puede dar la muerte del animal y o la deposición de fibrina en ambas pleuras con adherencias, con un tratamiento médico, con abscesos pleurales, y pueden sobrevivir varios meses con buen apetito y pasar el episodio. Lo que pasa es que estos animales generalmente no son después útiles para la carrera deportiva. Puede haber recurrencias de la pleuroneumonía ante ejercicios extremos, pérdida de peso progresivo, muerte o llevar a la eutanasia del animal. La forma subaguda, tenemos fiebre, es de 2 a 4 días hasta 10 a 14 días, con disminución del apetito, respiración fétida en los casos de anaerobiosis, una estación característica con codos separados, movimientos torácicos asimétricos, línea de líquido percutible, sonidos pulmonares más apagados en ventral y sonido de frote mientras no tengamos esa línea de líquido. Importantísimo la deshidratación, pues se va a formar el tercer espacio con compromiso cardiovascular. En la forma crónica tenemos una duración de 10 a 14 días o mayor, con fiebre intermitente baja, apetito variable, pérdida de peso progresiva, compromiso variable de comportamiento, auscultación con sonidos ventrales apagados, cuando hay líquido, percusión área mate, con más o menos dolor a la palpación pleural. Esto es muy importante, es un signo muy importante. Signo de tos positivo o negativo persistente y secreción nasal que puede estar presente o no. Los equinos de alta performance están particularmente predispuestos a desarrollar infecciones bacterianas del aparato respiratorio posterior. La aplicación de AINES, como ocurre en los equinos de carrera, favorecen el enmascaramiento de los signos, como así también la aplicación indiscriminada de antibióticos. Algunos de los microorganismos que intervienen en la pneumoniá, Streptococcus beta hemolítico, Pasteurella, Klebsiella pneumoniae, Rhodococcus X, anaerobiosis, es decir, microorganismos anaerobios como bacterioides y clostridium. La pleuresía, la etiología es heridas penetrantes, ruptura de esófago, infiltración micótica y o neoplasias. Por supuesto, en los caballos de carrera es muy difícil de ver neoplasias por la edad baja de los caballos, 2, 3, 4 o 5 años. La patogénesis de la pleuroneumonía, tenemos principio de exudado, aumento de la permeabilidad capilar y presencia de material fibrino purulento. Flóculos y membrana limitante, fibroblastos en el exudado. Se forma una membrana inelástica denominada pleural pill. La auscultación, un sonido de frote, primero en periodo agudo solamente, luego al final de la inspiración y principio de la expiración, que disminuye cuando baja la inflamación o se acumula el fluido pleural y se deja de escuchar. El aumento del sonido cardíaco es importante, se debe al aumento de la conducción a través del fluido pleural. Los anaerobios actúan produciendo toxinas, hemólisis y coagulopatías. Otras bacterias, por ejemplo la Bordetella bronquiséptica,
que tiene ciertas características que la hacen tremendamente patológica en los casos de pleuroneumonía. Inhiben a los macrófagos, su hemolicina y a los neutrófilos presentes en el tejido pleural, en el tejido pulmonar. Sintomatología, salió a variar con temperatura, y el pediatra no se dio cuenta o no nos dijo, tose 1 o 2 veces, secreción nasal, presente o no, sintomatología de influencia equina y sobreentrenamiento. Diagnóstico. La pleuroneumonía, según Bailey, uno de los referentes en el aparato respiratorio, en el 2004 dijo, la pleuroneumonía es una de las enfermedades mal diagnosticadas con mayor frecuencia en los caballos. El diagnóstico diferencial con cólicos leves, laminitis o rhabdomiolisis. Se debe hacer un examen clínico exhaustivo, viendo los signos vitales del caballo, ocultación, percusión, distrés respiratorio, relacionado más con el trabajo de los músculos inspiratorios que con la efusión. Respiración maloliente en los casos de anaerobiosis, edema de bajo vientre, por hipoalbuminemia y o aumento de la presión venosa central. El edema primero en el pecho, luego hacia caudal y en los miembros anteriores en distal. Fiebre, anorexia y depresión. Distrés respiratorio, paso duro, dolor pleural, codos separados y abdomen agudo. Letargia, tos y o descarga nasal, respiración superficial, excursiones laringias inadecuadas, taquicardia, pulsación yugular, tiempo de llenado capilar aumentado y, como dijimos, edema ventral. Métodos complementarios. Radiografía torácica. No detecta pequeños volúmenes de fluido pleural. No distingue enfermedad unilateral o fibrina, células o eco de gas. Sí evalúa parénquima pulmonar profundo, estructuras mediastínicas y presencia de severidad del neumotórax. La neumonía bacteriana determinamos por la radiografía una consolidación. En la alveolización pulmonar se ve más severa en cráneo ventral en una radiografía. Bueno, ¿qué nos brinda la ecografía en los casos de pleuroneumonía? Se debe realizar previa toracocentesis para evitar tocar el corazón y el diafragma cuando hacemos la toracocentesis con el catéter. Nos da localización y carácter del fluido pleural, enfermedad pulmonar periférica, zonas con sonidos pulmonares disminuidos o anulados, zonas de dolor torácico y sonido mate a la percusión. Identifica fibrina, flóculos, eco de gas, fluido celular en el espacio pleural. Pleuroneumonía peraguda, fluido pleural transudado es anecoico, con más exudado ecogénico. Los ecos de gas pertenecientes a bacterias anaeróbicas, pequeños burbujas dentro del fluido pleural. En la fístula broncopleural o ingreso de aire iatrogénico, atelectasia pulmonar, consolidación y abscesos pueden ser identificados si la lesión está localizada en el campo pulmonar periférico. El gas, tenemos que tener en cuenta que impide la penetración del ultrasonido y observar la lesión por debajo del pulmón lleno de aire. La zona de adherencia entre la pleura parietal y visceral se puede ver con ecografía y deben ser evitadas en la toracocentesis. Característica de la ecografía. El fluido pleural se ve anecoico o hipoecoico. La atelectasia sonolucente. La fibrina hipoecoica o hiperecoica. La consolidación sonolucente. Un caso de pleuroneumonía con el catéter puesto a nivel torácico, entre el tercer y sexto espacio intercostal en el lado izquierdo, hasta entre el tercero y el cuarto en el lado derecho. Pueden ser catéteres intermitentes, colocados en forma intermitente o permanente. Una ecografía. La ecografía normal
vemos el pulmón, la pared torácica, la pleura visceral y sombras de reverberancias que son normales. En casos se puede ver fibrina, fluido pulmonar y el tejido pulmonar. Gas por bacterias anaeróbicas, fibrina, abscesos y zonas de pulmón consolidado. En casos de tejido necrótico, aspecto gelatinoso del tejido pulmonar, abscesos periféricos pulmonares y en el caso de neumotórax lo que se llama curtain sign. En los casos de neumotórax, generalmente no asociado a distrés respiratorio en casos unilaterales, por fístula broncopleural. Mejor con radiografías se determina el neumotórax. La ecografía, vamos a ver una línea de reverberancia, se puede observar semejante al pulmón lleno de aire, pero en este caso la línea no se desliza para atrás como en el caso del curtain sign, ni con la respiración. El pronóstico, en los casos que es aguda, la pneumonía es más favorable. Depende del agente causal, de la disponibilidad del tratamiento, la extensión del daño, el aumento del fibrinógeno y la respuesta del caballo al tratamiento indicado. El manejo y el tratamiento, el éxito depende de duración de la enfermedad, rapidez con que se inicia el diagnóstico, control cercano del caballo, intensidad del tratamiento y la identificación del microorganismo causal con la muestra de broncoalveolar o de lavaje traqueal. Algunos antibióticos, ampicilina, cefalosporina, enrofloxacina, amicacina, oxitetraciclina y gentamicina. Eritromicina, el uso de anticolinérgicos e hipatropium, AINES y por supuesto fundamental el uso de fluidoterapia. Un caballo que tuvo pneumonía y se recuperó. Bueno, ahora vamos a hablar de obstrucción aérea recidivante o RAO. Como definición y epidemiología podemos decir que es un síndrome con una amplia gama de signos clínicos, con intolerancia al ejercicio baja mediana, secreciones anormales de la tráquea, sonidos pulmonares aumentados, hasta completa intolerancia al ejercicio, descarga nasal mucopurulenta crónica, hipoxia, cianosis, tos crónica y distrés respiratorio. El COPD fue sacada de la literatura humana y es una inflamación de la vía aérea y obstrucción. Es en los fumadores. El COPD es progresiva y tiene poca reversibilidad. Si queremos comparar el asma humano con alguna patología del caballo, podemos hablar de semejanza con el IAD o inflamación de la vía aérea del aparato respiratorio del equino deportivo, sobre todo en los caballos de carrera y de trote, de 2, 3 y 4 años. El RAO es una inflamación de la vía aérea inferior con respuesta hipersensitiva a los antígenos inactivados. Una expresión exagerada de genes inflamatorios. Es un gen inapropiado inflamatorio como en el EPOC. Más frecuente en caballos estabulados, pero también se puede dar en caballos de carrera enviados al campo. Se denomina SPAUD o enfermedad pulmonar obstructiva de verano. Afecta a todas las razas, sobre todo a los ponis y ambos sexos. Y también a los caballos de salto, sobre todo por la edad, mayor a 5 años, se da esta patología. Caballos de polo, caballos de dressage y caballos de otras razas, como por ejemplo en los ponis. En los caballos menores a 5 años hablamos de IAD. De 5 años y más edad hablamos de Jebes o RAO. Etiología podemos hablar de una hipersensibilidad específica e inespecífica de las vías aéreas por contaminantes orgánicos e inorgánicos, como heno, tierra, amonio, azufre
ozono, antígenos de Aspergillus fumigatus y otros hongos y Micropolispora faeni. Podemos hablar de caballos a campo o de caballos estabulados. Factores predisponentes: infecciones previas, herencia, medio ambiente, higiene, equinos gordos y el transporte de muchas horas de los caballos de un lado hacia otro. Causas infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas, podemos nombrar algunas de ellas: Streptococcus X, Pasteurella, Actinobacillus. Las no infecciosas, que abarcan el 35% de los casos, polvo, alergenos y endotoxina. La patología lleva a producir edema, broncoespasmo, hiperreactividad bronquial. Citología. Siempre se dice que los neutrófilos producen infección y los eosinófilos alergia. Bueno, eso no es tan así. Podemos tener presencia de neutrófilos hasta un 20% y ser normal, y los eosinófilos demostrar otra patología. Como en el humano, los eosinófilos producen asma crónico y los neutrófilos asma agudo severo. La prevalencia, 12 al 50% en Europa y en Estados Unidos. El COPD no se debe denominar así, en el equino es rabo o Heves, por ejemplo, como lo denominó Robinson en el 2001. El rabo es una susceptibilidad genética que se expresa en cualquier momento posterior de la vida deportiva del animal, de los 5 años para adelante. En esta imagen podemos ver una sonda broncoalveolar para realizar un BAL. Acá vemos cómo se introduce la sonda de BAL. El animal debe estar tranquilizado con silacina y, si se puede, con butorfanol. Esa es la jeringa que se obtiene y el material de la porción superior de la jeringa indica que obtuvimos una buena muestra de BAL. Sintomatología, Raúl: tos, distrés, secreción nasal, línea de Heves, sibilancias, estertores, pérdida de peso. Puede ser asintomático, sin tratamiento, llegamos a una bronquitis crónica. Si no responde a los broncodilatadores, la etiología puede ser TBC, neumonía, tumores, atelectasia, enfermedad intersticial. En estos casos se debería realizar una radiografía de tórax. Con respuesta a los broncodilatadores, bronquitis crónica, y se debería hacer un lavaje BAL. Ese material que veíamos en la zona superior de la jeringa es el surfactante. Poca secreción nasal podemos observar por deglución de esas secreciones, no confundirse. Silbidos al final de la expiración, estertores sibilantes, inspiratorios, que resultan de la rápida o espontánea apertura de la vía aérea colapsada durante la expiración. Bueno, el tratamiento del RAO es con corticoides principalmente y con broncodilatadores. El principal broncodilatador, el clenbuterol, luego los otros es por medio del PUF. Llega un momento en donde el tratamiento, si no surte efecto, es por supuesto a prueba y error, y si no surte efecto el tratamiento con el clenbuterol y el corticoide, significa que el caballo tiene pocas posibilidades de sobrevivir. En un principio se maneja así hasta que no responde al mismo. Entonces el ORVA no es una condición curable, por lo tanto requiere un manejo a largo plazo y muchas veces se recurre a la prueba y error. Esto se lo debe comunicar al cliente. Hay que realizar el manejo del medio ambiente, que varía con cada individuo, una buena ventilación del lugar, remojar el pasto o el heno, administrar alimentos peleteados y cambiar frecuentemente la cama. El tema es que en el hipódromo, todo muy lindo, pero es muy difícil conseguir estos resultados. Los beta-2 receptores son de baja densidad,
su estimulación es de baja regulación, el número es bajo y el grado de la estimulación es de tiempo y dosis dependiente y es individual. La falta de respuesta es debido a esa baja regulación y a la presencia de moco. Si hay moco, no hay respuesta a los beta-2 receptores. El clenbuterol aumenta la presión arterial de oxígeno, disminuye la de dióxido de carbono durante 1 minuto en el periodo de recuperación. Algunos otros medicamentos que se pueden usar con resultado variable: beclometazono dipropionato, pirbuterol, ipratropium, metilanfetamina. La dexametasona mejora la inflamación, no disminuyendo los neutrófilos ni por disminución del mucus, sí actúa por disminución del broncoespasmo. Los corticoides, se puede usar la triamcinolona, la dexametasona, prednisolona y la beclometasona. Hay que tener mucho cuidado en el caballo con un efecto secundario de los corticoides, como es la laminitis o infosura. En manejo médico podemos hablar de una terapia inhalatoria versus una terapia sistémica. La ventaja para la primera es una directa administración de la droga sobre el pulmón y la desventaja el costo y la conveniencia. Los corticoides suprimen la respuesta alérgica al antígeno y disminuyen la inflamación y la exudación de la vía aérea. Los broncodilatadores reducen la broncoconstricción y el trabajo respiratorio, generalmente no disminuyen las secreciones. Otros manejos médicos: antihistamínicos indirectos, directos como el cromoglicato disódico y expectorantes. Muchos caballos requieren una terapia antibiótica recurrente. El uso de broncodilatadores como el clenbuterol, fenoterol, albuterol, pirbuterol, salmeterol, bromuro y ipratropium. El clenbuterol, la dosis que debería usarse es de 3,2 microgramos por kilo, oral no venosa, cada 12 a 24 horas, pero esa dosis es tóxica o estamos al límite tóxico. Entonces, generalmente usamos su dosificación. El IAD es una enfermedad aérea inflamatoria de los equinos jóvenes entre 2, 3 y 4 años de edad, por lo tanto se produce en los caballos de carrera y en los estándares. Como dijimos, es una condición inflamatoria típica de caballos jóvenes en entrenamiento y estabulados, caracterizado por una producción variable de mucus en pulmones, tos y baja performance. Otra definición, podemos decir que es alérgica y no alérgica. Podemos tener dos maneras de determinarla, hacer el diagnóstico: por toma de muestra traqueal o TW y por el método de BAL, lavaje broncoalveolar. El TW tiene menor valor diagnóstico para RAW. Hay caballos normales que tienen neutrófilos en su lavaje mayor a 20%. El IAD presenta diferencia en los caballos deportivos de 2 años, en sangre pura de carrera y otras razas. Puede haber un componente infeccioso. En ese caso no hablamos de IAD, sino de influenza y rinoneumonitis. Hay disturbios del intercambio gaseoso durante el ejercicio, alteración de la función pulmonar y una hiperrespuesta de la vía aérea. Hay respuesta inflamatoria del aparato respiratorio posterior durante el ejercicio. Entonces dijimos que quedan excluidos de IAD los caballos con esfuerzo respiratorio aumentado y signos de infección sistémica. Los criterios para diagnóstico: la presencia de mucus en tráquea por endoscopía y neutrófilos por lavaje traqueal. Bueno, una foto con un crack, Teófilo Gutiérrez. ¿Qué es la proteína surfactante? El SPD es producida y está aumentada en los casos de influenza y Streptococcus epidémico, y es producida por las células alveolares tipo 2 y células claras. Sirve para la defensa pulmonar innata. El aumento de esa proteína circulante SPD que nos determina la permeabilidad alveolar debido a IAD. Entonces, es importante porque esa proteína disminuye con la corticoterapia.
Entonces, ¿para qué sirve en un futuro? Para investigar la respuesta a la terapia en equinos afectados de IAD. Los gases, el polvo y los agentes inflamatorios producen estimulación de los receptores sensitivos de la mucosa respiratoria y activación del sistema parasimpático, una activación refleja, con aumento de la secreción de moco y broncoespasmo. Es un círculo vicioso de inflamación, hiperrespuesta y estrechamiento de la vía aérea. Tos crónica, estabulación, hiperrespuesta, aumento de neutrófilos, que está en discusión si es una correlación directa con el IAD o no. El estatus inmunológico en el equino es inmunosupresivo. Si no fuese así, habría un daño de la integridad estructural del tejido alveolar. Esta protección es por la interleuquina 10 o citoquina antiinflamatoria. La respuesta inicial al antígeno inflamatorio es un aumento de neutrófilos y una disminución de los linfocitos. Las células T citotóxicas eliminarían la célula infectada por el virus en el pulmón. El tratamiento en los casos de IAD, cuando produce signos como baja performance y tos, es también con corticoides, broncodilatadores, pero generalmente al caballo o al potrillo se lo debería llevar a descanso y 2 o 3 meses, y cuando vuelve generalmente se mejora notablemente la performance y vuelve a la normalidad.